Hola, ¿qué tal? 10 de la mañana en La Habana, capital de todos los cubanos, y le invito a que se quede con nosotros para que conozca lo que ha sido noticia en las últimas horas. Listos para presentar otra emisión de Noticias.cu y lo hacemos en titulares. Cubanos evocan en este enero la obra y el pensamiento del héroe nacional José Martí, el centenario de Fidel, y reafirman continuidad histórica en Marcha de las Antorchas. Exaltan en Laos figura de Martí, luchador contra el expansionismo de Estados Unidos. Cuba inaugura tercer coloquio internacional José Martí por una cultura de la naturaleza. Estos temas y muchos más en los próximos minutos. Soy Yaulén Arévalo. Ya comenzamos. Lo anunciaba en titulares cuando se cumplen 73 años del primer desfile donde el entonces joven revolucionario Fidel Castro fue protagonista principal. Los jóvenes del siglo XXI y el pueblo cubano prendieron las antorchas en la víspera del cumpleaños 173 de José Martí, apóstol de la independencia, y el centenario del natalicio del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. La periodista Vilma Vilena Hernández nos amplía en el siguiente trabajo. Veamos. 173 años del natalicio del apóstol y 100 años del nacimiento del inigualable Fidel Castro Ruz se conmemoran en este año. Esta histórica marcha arriba a su 73 aniversario y hoy tiene como lema Antorcha Centenaria Antiimperialista. El pueblo así lo ratifica. Yo marcho aquí por la patria, primero porque hoy, además, en los momentos actuales, creo que todos los revolucionarios tenemos que estar aquí. Primero por la gloria y el honor de los 32 héroes caídos en Venezuela y por el honor y la gloria de todos los mártires caídos por la revolución. Esta marcha es la patria. Estoy aquí porque sentí que era una coincidencia muy grande estar en el año del centenario del comandante y cuando él fue quien inició todo esto en el año del centenario de nuestro apóstol. Y para mí eso es increíble, es una coincidencia magnífica. Y estoy aquí presente no solamente como joven para el natalicio de nuestro apóstol José Martí, sino también estamos aquí defendiendo el natalicio de los 100 años que va a cumplir Fidel Castro Ruz, y la juventud, quiero que sepan que está defendiendo y no solamente estamos apoyando a nuestro pueblo Cuba. ¿Y por qué estoy marchando hoy? Bueno, porque igualmente, a pesar de las dificultades, yo creo que es importante estar en lugares como este, demostrando efectivamente que la juventud cubana estamos unidos y podemos seguir adelante. El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, encabezó esta marcha junto a las máximas autoridades del partido y el gobierno del país. En esta masiva marcha fueron acompañados por miles de jóvenes en expresión de continuidad y resistencia antiimperialista. Los protagonistas, junto a un pueblo que siempre responde al llamado de la patria. Eu sou Thelma Araújo, do Movimento Nacional de Solidariedade de Cuba, do Brasil. Marcho hoje em homenagem a Martí, ao povo cubano, contra o imperialismo. ¡Patria o morte! ¡Venceremos! La peregrinación de las antorchas reeditó el recorrido de la medianoche del 27 de enero de 1953, que partió desde las escalinatas de la Universidad de La Habana, bajó por la avenida de San Lázaro hasta donde estaban ubicadas las canteras del mismo nombre, hoy Fragua Martiana, lugar donde el joven Martí cumplió presidio por sus ideas independentistas. Vilma Vilena Hernández, Cubavisión Internacional. Les propongo hacer una primera pausa informativa en nuestra emisión. Al regreso haremos el habitual recorrido por las páginas condominio.cu. Otros temas que marcan la agenda informativa lo estaremos viendo desde la red de redes. Quédese con nosotros, la señal de Cubavisión Internacional. Ya volvemos, momento de abrir en pantalla sitios digitales condominio.cu. Vamos a comenzar nuestro recorrido y lo hacemos por Prensa Latina.
ven en titular el siguiente: exaltan en Laos figura de Martí, luchador contra expansionismo de Estados Unidos. La figura del héroe nacional cubano José Martí fue exaltada hoy en el heroico pueblo laosiano de Don Van, en un acto conmemorativo por el 173 aniversario de su natalicio. El apóstol de la independencia destacó en todos los aspectos de la lucha por la liberación nacional y contra el colonialismo español, subrayó la vicepresidenta de la Asociación de Amistad Laos-Cuba, Bundit Phantom Van, quien además lo distinguió como luchador contra la amenaza del expansionismo y el poder de Estados Unidos en Latinoamérica. Bundit se refirió también a su ingente labor preparatoria de lo que consideraba la guerra necesaria y a su condición de fundador del Partido Revolucionario Cubano e inspirador de la llamada generación del centenario que, liderada por Fidel Castro, reinició en 1953 la lucha armada por la definitiva independencia. Seguimos en Prensa Latina con otros titulares. Denuncian en Vietnam pretensiones imperialistas contra pueblo cubano. El embajador de Cuba en Vietnam, Rogelio Polanco, expresó hoy la más airada denuncia ante las pretensiones imperialistas contra el pueblo cubano en un acto de recordación aquí del héroe nacional José Martí. No ignoramos el peligro que implican los chantajes de quienes se sienten impunes al repartir amenazas a otras naciones en sus afanes de dominación mundial, mientras arremeten contra su propio pueblo en redadas que rememoran pasajes ignominiosos de la humanidad, subrayó. Sin embargo, advirtió el diplomático, quienes hoy amenazan a Cuba deben saber el precio que tendrían que pagar por intentar someter por la fuerza a la nación cubana. Ya con esta información ponemos punto final al recorrido que hacemos por las páginas condominio.cu. Les sugiero que se mantenga en sintonía. Al regreso tendremos otras informaciones. Yo siempre he creído que hay armas mucho más poderosas que las armas de fuego, y son las armas morales. Y desde luego yo estaré siempre dispuesto a luchar junto al pueblo y a morir con el pueblo, y quien sepa cumplir así su deber no puede tener preocupación por la muerte. Ya volvemos con otras noticias. Ahora le comento que el aula magna del Colegio Universitario San Jerónimo acogió el inicio del tercer coloquio internacional José Martí por una cultura de la naturaleza. El evento abarcará mediante comisiones científicas y talleres de intercambio temas relacionados con la vinculación de la ética y la política al medio ambiente y las iniciativas por un mundo sostenible. Veamos. Con la premisa de que la obra martiana es un fundamento científico y ético para el cuidado del medio ambiente, se inauguró el tercer coloquio internacional José Martí por una cultura de la naturaleza. Las palabras de inicio a cargo del subdirector general de la Oficina del Programa Martiano, el doctor Héctor Hernández Pardo, enfatizaron el carácter urgente y universal de este diálogo académico y comunitario. El encuentro también reunió representantes de la Brigada de Solidaridad con Cuba de Sudamérica y a otros amigos de distintos países que mantienen estrecho vínculo con asociaciones promotoras del estudio de la obra del apóstol. En 1996, nuestro presidente Daisaku Ikeda visitó por primera vez a Cuba y entrevistó con señor Fidel Castro, también ampliando red de amistad con doctor Armando Harto. Desde ahí empezó como nuestra relación entre el gobierno cubano y nuestra asociación budista. De hecho, doctor Ikeda publicó un libro con respecto a José Martí junto con el doctor Shintyo Vitier, y lo cual se difundió mucho a la sociedad japonesa entera, y desde ahí hemos venido trabajando conjuntamente con la asociación de José Martí y sobre diferentes aspectos de los trabajos sociales.
Fueron expuestas las experiencias de organización de bosques, jardines y huertos martianos, una iniciativa impulsada también por el profesor e historiador Eduardo Torres Cuevas y que hoy se reconoce con la entrega del sello Aniversario 30 de la Sociedad Cultural José Martí a destacados activistas sembradores de conciencia. Nosotros allá en Italia, donde tenemos la sede principal que se llama la Ciudadela de Semi di Pace, allí hemos realizado el Centro de Estudios José Martí por la paz y la fraternidad entre los pueblos. Y en esta área, en esta superficie grande, hemos realizado los 3 espacios, el bosque, los huertos, el jardín martiano. Una experiencia muy linda porque nos permite a nosotros de promover el pensamiento martiano, sobre todo en el tema del medio ambiente, del respeto de la naturaleza. Sabía que tenía que hacer algo y entonces di la idea de hacer un bosque martiano, sembrando todas las especies que menciona Martí en su diario de campaña. Una experiencia maravillosa. Allí está la historia y la protección a la naturaleza. Allí se enseña a amar la historia. El coloquio, que sesionará hasta el día 30 de este mes, promete profundizar en estas experiencias y en los estudios que posicionan a Martí como un referente indispensable para enfrentar la crisis ambiental global. Un reporte de Nora Becerril para Cubavisión Internacional. Y con este reporte finaliza nuestra emisión de Noticias.cu. Gracias por acompañarnos. Ahora quédese en sintonía, si es usted de los que gusta estar bien informado en cuanto al acontecer deportivo, porque Jesús Muñoz y Arián Alejandro le estarán ofreciendo ahora aquí, en Cubavisión Internacional, Zona Deportiva. Nos vemos. Saludos, bienvenidos a esta emisión de Zona Deportiva, correspondiente hoy miércoles 28 de enero de 2026. Yo soy Jesús Muñoz. Hoy es jornada de análisis para hablar de Serie Nacional de Béisbol y lo que está sucediendo en los playoffs. Y me acompaña, como es habitual, Arián Alejandro, a quien ya saludo. Saludos, Jesús, para ti, por supuesto, para el colectivo y los que están con nosotros a través de la pequeña pantalla aquí en Zona Deportiva, unos playoffs que han caminado por los cauces que yo creo que habíamos pronosticado desde aquí. ¿Usted cree? Pues yo le propongo comenzar por Industriales Mayabeque. En ese caso, lo confieso, iba por los Huracanes, le dio la razón a usted el equipo de los Leones. ¿Pero usted no apostaba por Artemisa también? Igual que sí, yo. En ese caso sí. Pero ¿y por Matanzas ante Santi Espíritu? Pero propongo comenzar por Leones Huracanes vamos y a ahí comenzar. Usted se llevó la arrancada. Vamos a comenzar por los Leones y Huracanes, pero al final los 3 que están, los 3 los pronosticamos. No entiendo no entiendo por qué usted dice que no, si los pronósticos nos marchan de 3-3 de momento. Bueno, unos Industriales que sacaron a relucir, entre otros factores, 2 aspectos que a mí me parecen importantes. Uno, la experiencia y los momentos claves de sus principales figuras que terminaron apareciendo cuando el equipo, no diría que peor estaba, pero cuando más lo necesitaba. Juego 5 y juego 6. Exacto. Saca, la mejor versión de Yacer Julio González, un hombre que ya tiene recorrido con Pinar del Río, tenía recorrido en playoffs con Pinar del Río, saca la mejor versión de Yasmani Tomás en los últimos 2 partidos, y el otro aspecto en el que era superior a Mayabeque y lo demostró era en el bullpen. Yo agrego a Yaciel Santoya. También, porque el veterano respondió. También respondió Santoya, incluso Ariel Sánchez, mientras pudo jugar los primeros 4 partidos, también de esos peloteros, el propio Juan y Peñalver. Creo que esa tanda del 1 al 6, del 1 al 7, indistintamente, salvo Ángel Alfredo Echevarría, que no se ha visto a la altura de lo que fue la fase regular, el resto fueron protagonistas en los diferentes partidos. Y bueno, el otro aspecto que te mencionaba, donde lograron vencer o ser superiores, porque lo eran en el papel, lo demostraron en el terreno, era en el bullpen. Se sabía que Mayabeque dependía mucho de sus abridores, a los cuales yo creo que salvo la apertura de Albert Valladares, Jesús, el resto cumplió el cometido. Es que en general fue un digno rival Mayabeque. No, fue un digno... A ver, 2 juegos de Yadian Martínez de 7 entradas, un juego de 7 y otro de 8
para José Ignacio Bermúdez, un juego de 6 para Luis Miguel Vázquez. Repito, solo Albert Valladares no cumplió la tarea en un partido en el que incluso gana Mayabeque por el gran relevo de Basulto. Pero en sentido real, el resto de los abridores funcionaron como lo hicieron durante la serie, pero el bullpen, que había sido un dolor de cabeza para Osmel Cordero como manager, terminó siendo lo que decantó la balanza para unos y otros. Lo de Rafael Orlando Perdomo, espectacular. Letras mayúsculas para Rafael. Totalmente. La tercera salida de Fran Herrera ya estuvo a la altura de Fran Herrera. Juan Xavier Peñalver, que llevaba mucho tiempo sin pichar, pues lanzó 3 veces el 9º inning. ¿Qué refuerzo? Realmente, exacto, sin dificultades. Te repito, creo que lo marcaron los detalles y mostró eso sí Jesús. Salvo el juego 7-1, el resto de los partidos disputados, cerrados, demostró que era la serie más pareja y la más atractiva de todas. Cazadores de Artemisa, Cachorros de Holguín, ahí sí. El pronóstico que dice cumplió. No, el mío también. Por eso. El mío también. Lo cierto es que Artemisa tiene algo. Y eso que no pudo contar con más allá de una apertura de Yunieski García, del cual todavía se está esperando el tema de la sanción y otras cuestiones alrededor de algo que él propiamente reconoció, la indisciplina en Holguín. Demostró que la fase regular es una cosa y los playoffs son otra. Los peloteros de Artemisa, lo de Dayan García ha sido tremendo, apoyado por un Andy Cosme, por José Jiménez, que eran los factores que lo mencionábamos. Y bueno, las aperturas de Gionel, que no duraron mucho, pero que fueron suficientes, el hombre de la lluvia, Gionel Gutiérrez, y lo de Brander Guevara, amigo mío, 97 millas, 87, 88 millas en el slider, que esa es la recta de muchos pitchers en Cuba. Bueno, es que yo creo que está por encima la slider de la recta promedio de la serie. Correcto, correcto. Entonces, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta los 3 juegos salvados de José Ángel García, que hay que mencionarlo, 3 juegos salvados más. Sigue aumentando las cifras históricas el barbero de Guanajay. No, va a un ritmo, no diría que va a llegar a los 400, porque yo creo que por un tema de edad en algún momento va a terminar, pero a los 350 quizás sí, esa marca va a quedar, yo creo que para toda la vida en la Serie Nacional, por los motivos que todo el mundo conoce. Creo que Artemisa le devuelve el golpe a Holguín y, importante mencionarlo, tanto Artemisa, Industriales como el Matanzas, o el equipo de Matanzas, los 3 tienen algo en común. Ganaron sus playoffs ante equipos que le habían ganado en la etapa regular. Exactamente. Así que eso es importante mencionar. Bueno, muchísimas gracias por este momento, Arián. Seguiremos hablando de playoff, la Serie Nacional de Béisbol, pero ahora cambiamos de disciplina. El fútbol categoría escolar de Cienfuegos exhibe un 4º lugar nacional. En este año ya retornaron a los entrenamientos con pretensiones de volver a clasificar al evento zonal y mantener o mejorar el puesto ocupado en la anterior edición. Con detalles, el periodista Primitivo González. Con la mayoría de los atletas con experiencias competitivas del año anterior en que se ubicaron en el 4º lugar nacional, el equipo de fútbol categoría escolar de Cienfuegos, desde la etapa de preparación general en el nuevo curso escolar, trabajan con pretensiones de mantener o mejorar los resultados de la edición precedente. Atletas y entrenadores comentan del trabajo que realizan y sus expectativas. Para nada estamos satisfechos con ese 4º lugar. Creo que el año pasado teníamos para llevarnos una medalla. Y este año, a mi entender, estamos entre los máximos favoritos del fútbol cubano y vamos a buscar ese trofeo, que es lo que nos queda para cerrar con broche de oro. La expectativa es ganar la medalla que se nos escapó el año pasado, pero no solo no la de bronce, sino la de oro, porque desde el primer partido vimos que fue algo injusto que todo lo que nos hicieron y todo lo que nos pasó, y este año vamos a arreglar lo que el año pasado no lo pudimos conseguir. Tenemos ahora que se nos unió, de momento sí, nos dijeron que el grupo que terminó el año pasado, que pasaron a la categoría juvenil, se nos unieron otra vez. Dijeron que tenían que jugar otro año más en el escolar y ellos saben que se quedó esa espinita y que tienen este año que ir a sacársela. El fútbol en Cienfuegos es tradición y arraigo. Es ahí que un alto número de atletas que hoy forman parte de los equipos escolar y juvenil de la Perla del Sur y hasta de entrenadores, sean hijos de varias generaciones de atletas que integraron equipos ganadores de títulos nacionales en la primera categoría o practicaran en el fútbol. Sobre el tema lo veré en un próximo reporte.
Cocodrilos de Matanzas, Gallos de Santi Espíritus. Avanzaron los yumurinos. Arián, ¿era lo esperado? Lo esperado, lo que no pensé que fuese por barrida. Yo realmente no veía barrida, aunque sí veía superioridad de los Cocodrilos sobre los Gallos, sobre todo porque le iban a faltar piezas o no estaban, digamos, como se esperaban, piezas en el picheo abridor del equipo espirituano. Que era el aspecto que podía hacer que el playoff llegara quizás a un quinto o sexto desafío. Y a eso súmele entonces las incorporaciones que fueron rindiendo indistintamente en los 4 partidos. 2 primeros para un Gracial espectacular, bueno, lo de Eduardo Blanco que siempre es constante, se suman 2 honrones en un partido de Noroña, 2 honrones de Videt en otro partido, Ángelo Videt, que ha sido de las caras positivas también de esta temporada para los Cocodrilos. En fin, el resumen de Matanzas es el siguiente: no parece que esa ofensiva haya estado un mes sin jugar béisbol. Exacto. Hablamos del otro playoff, el que yo creo que tiene ahora mismo la atención de toda Cuba. Villa Clara, Las Tunas, los Leopardos o Azucareros de Villa Clara, realmente dando un gran espectáculo. ¿Quién se iba a imaginar que a esta altura iba a ser el único playoff que faltara por decidirse? Cuando muchos pensábamos, porque tengo que incluirme, que Las Tunas tenía mucho favoritismo sobre Villa Clara, más allá de que Villa Clara es verdad que llegaba con esa dinámica competitiva, pero que Las Tunas y lo es realmente en el papel, un equipo superior, pero no ha creído en eso Villa Clara. Logró sacar 2 sorpresivas victorias en el Julio Antonio Mella. Digo 2 porque quizás una podía darse, pero 2 yo creo que no estaban en los planes. Responde Las Tunas ganando 2 de 3 en el Sandino, pero aquí todavía no hay nada escrito hasta el final. Lo voy a retar. 2 claves para Villa Clara, que es el que está adelante en este playoff, si quiere asegurar el avance a semifinales, y 2 claves para Las Tunas, si quiere revertir el resultado. Para Villa Clara es que su picheo abridor, que fue lo mejor ante Las Tunas en la fase regular, le funcione, sobre todo los casos de Randy Cueto, Dani Rodríguez, que fueron capaces de lanzarle 8 y 9 innings respectivamente a los tuneros en la fase regular. Si repiten algo así, creo que ha sido productiva la ofensiva de Villa Clara, que ha sido el otro aspecto. Y jugar certero a la defensa le agregaría yo. Exactamente. Y en el caso de Las Tunas, que le responda el picheo abridor, porque tienen se sabe que Keniel Ferraz y Rodolfo Díaz, sobre todo en Ferraz, a ese relevista que le puedes tirar 4 o 5 entradas, pero necesitan que el abridor le camine al menos hasta el quinto, que salvo Josmel Garcés y Bravo no le ha funcionado. Y lo otro es, bueno, que ese line-up pues continúe siendo productivo como lo ha sido de manera tradicional, aunque se sabe que le faltan piezas a ese line-up, es innegable, pero creo que si los hermanos Alarcón no te producen remolcando carreras, le cuesta a Las Tunas realmente ganar partidos. ¿Se lanza usted a la piscina con un pronóstico ya final de este Villa Clara Las Tunas? ¿Creen la remontada tunera, los vigentes campeones, o logra Villa Clara dar la sorpresa? Yo me mantengo, siempre lo digo, mi palabra inicial, yo di a Las Tunas, doy a Las Tunas, pero evidentemente la puerta a la sorpresa está abierta. No obstante que si doy a Las Tunas, es obvio que habrá séptimo partido. Muchísimas gracias, Arián Alejandro. Yo también coincido, creo que los leñadores tienen armas para avanzar y además seguir siendo contendientes a la corona en esta serie nacional de béisbol, pero Villa Clara, ojo, este equipo llegó inspirado y eso cuenta mucho en una serie donde la calidad tampoco es tan alta en cuanto a las diferencias que hay entre peloteros. Gracias, Arián Alejandro. A ti, Jesús. De esta manera ya estamos poniendo punto final en esta emisión deportiva en Cubavisión Internacional. Gracias, muchísimas gracias por su sintonía.